Y le damos la bienvenida a David Miazo, economista jefe de FADA. David, gracias por venir. Vanina, un gusto siempre estar acá con vos. Bueno, y consultarte, ¿no?, sobre qué pagamos con alimentos básicos como la carne, el pan, la leche. ¿Cómo está compuesto este precio? Hay muchos impuestos, nos parece. ¿Querés que empecemos por la leche? Dale, cómo no. Este es un trabajo justamente que FADA publicamos cada 6 meses y donde se consultan a supermercados, industrias lácteas, frigoríficos, feedlots, productores primarios, molinos, para poder armar estos números que vamos a ver hoy. Bien, vamos por la leche, a ver. Este está. Es un camino de, en términos porcentuales del precio final, cómo va pasando por los distintos eslabones. Entonces decimos, del 100% del precio, el precio de la leche puesto en el tambo, digamos, cuando sale de la vaca, representa un 30%. Es decir, que el productor tambero necesita un poco más de 3 litros de leche que produce para poder comprar 1 litro en el supermercado. Después, la industria láctea representa un nivel más o menos parecido. Después el supermercado, y a eso se le suma el IVA. Si de esos 3 eslabones que estamos viendo ahí, más el Estado, si dividimos lo que son cada uno de los eslabones y los impuestos, terminamos identificando que el 26% son impuestos. Sí, si lo pusiéramos en vasos de leche de 250 centímetros cúbicos promedio, 1 de cada 4 vasos son impuestos. Y después de los otros 3 vasos, más de 1 se lo lleva el tambo, la industria, y un 15%, es decir, cerca de medio vaso, el supermercado. Y en particular, lo que es la leche, nosotros usamos la base de datos de precios claros, donde las principales cadenas de supermercado tienen que informar diariamente los precios para todas sus sucursales del país de varios miles de productos. Y entonces ahí tomamos la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba, la ciudad de Mendoza, y evaluamos el mismo producto, cuánto vale el mismo día en todos los lugares. Y en la leche se ve en particular una dispersión de precios muy grande. Una dispersión. La dispersión es la diferencia entre el más caro y el más barato del mismo producto el mismo día. Y en la leche, la de primera marca que tomamos nosotros para estos indicadores, encontramos una diferencia de hasta 23 pesos con 50 en la primera marca. Es decir, de prácticamente la mitad de lo que vale el sachet fue la diferencia que encontramos en la primera marca, y 17 pesos la diferencia entre el mayor y el menor en el caso de la segunda marca. Esta dispersión de precios, se llama esto de la típica, cuando uno dice, ¿cómo puede ser que acá esté más caro y al lado está más barato? Sí, el mismo producto, el mismo día, en la misma ciudad. Bueno, son esas consecuencias algo típicas de la inflación, donde uno ya pierde referencia a los precios. El típico que uno escucha... Sí, ya no sé cuánto valen las cosas. O qué es caro y qué es barato, tal cual, eso. ¿Y en la leche a qué se debe esta dispersión? Como te digo, son consecuencias de la inflación que hace que las políticas comerciales, tanto de las empresas productoras como los de supermercados, varíen mucho. Entonces, vos tenés... lo hemos visto con los supermercados, por ejemplo, donde aparecen ofertas de 70% de descuento en la segunda unidad. Son esas políticas comerciales que, con tanta variación de precios, el consumidor pierde referencia de cuánto valen las cosas, y entonces a veces avala pagar un producto que en un lugar lo está pagando 23 pesos más caro que en otro. Pero porque pierde esas referencias. Esa es una de las malas consecuencias de la inflación. David, vamos con la carne. Bien. La carne, bueno, hizo bastante ruido la carne porque subió bastante de precio, principalmente en enero y febrero. Después se ha estabilizado un poco, no siguió esa suba tan grande. Y ahí vemos en pantalla los eslabones de lo que es la salida del ternero en el campo, la salida del novillo liviano del feedlot, del engorde, la salida de la media de res del frigorífico, la salida de la carnicería, a lo que después se le agrega el IVA y vamos al precio final. Ahí vemos que un quinto del precio está explicado hasta el ternero. A eso otro se le suma un 27%, por lo cual estamos casi en un 50% cuando sale del feedlot, del engorde. Ahí el frigorífico suma casi un 9%. Después la carnicería suma un 12%, donde la principal estructura de costos fuera de la media res suelen ser salariales. Y llegamos a ese precio final. De toda esa estructura que estamos viendo ahí, los costos totales representan el 62%, los impuestos el 30%,
y las ganancias acumuladas a lo largo de todos esos eslabones que veíamos, el 7%. Es decir, que 2/3 partes prácticamente son costos reales involucrados, prácticamente una tercera parte, un 30%, o sea, por cada kilo que compramos unos 300 gramos, son los impuestos acumulados a lo largo de esa cadena. ¿Y qué pasa con la leche? El pan. El pan ahí es el que más componente salarial tiene, cerca del 40% de lo que pagamos de pan son salarios acumulados a lo largo de la cadena, y donde tenemos el trigo, que apenas representa el 12% del precio final. Después tenemos la harina, que hay mucha producción regional, acá cerca tenemos varios molinos, y después la panadería, que en realidad es donde se da el gran salto. Nosotros entre el campo, el trigo y el molino tenemos acumulado cerca del 15% nada más del precio. El otro 85% se da entre la panadería y los impuestos al consumo principalmente. La panadería se da el mayor salto porque en realidad la escala es menor, digamos, comparado con un campo o con un molino, y se hacen dos procesos, que es la industrialización y la venta. Claro. Y en conclusión, mucho impuesto en los productos básicos. En conclusión, mucho impuesto, entre el 25 y el 30% de los 3 productos que acabamos de hablar son impuestos, es decir, uno de cada 3, uno de cada 4 pesos, en productos muy básicos. Muy básico. Comparado con otros países, es muy elevado. Bueno, es que nosotros tenemos un IVA muy alto, claro, y los ingresos brutos. Esos son dos impuestos que acumulan mucho, incluso en productos como estos. Entonces, muchos impuestos, las consecuencias de la inflación que se van viendo en el engrosamiento de los costos intermedios. La inflación también lo que te hace es distanciarte lo que recibe el productor, que en el caso como el de los tambos está en crisis, y lo que paga el productor, el consumidor, que para su bolsillo es mucho. Claro. O sea, uno va al súper y le llaman la atención los precios de los lácteos. Sí. Pero después terminamos viendo los números, que en realidad mucho es costo, no es que nadie esté llenándose los bolsillos al medio, la industria, etcétera. Pero bueno, son esas consecuencias de la inflación. Y la tercera consecuencia de esta inflación crónica, la dispersión de los precios, donde la gente se llama costo de suelo de zapato, se le suele decir, de estar buscando precios. Claro. Bueno, hemos tenido alguna famosa señora que indicaba, señora, recorra, camine, porque justamente se dan estas consecuencias.